orden del día. Tenemos en primer lugar la exposición de la señora congresista Karina Beteta, coordinadora de la mesa de trabajo para tratar la problemática de educación básica regular, que ha sido por encargo de esta comisión. Tiene el uso de la palabra la congresista Karina Beteta. Gracias, presidente. Saludar a todos los colegas congresistas. Sí, efectivamente se nos ha asignado a los colegas que integran este grupo de trabajo de evaluar la problemática de la educación básica regular. Los integrantes, la congresista Gloria Montenegro, el congresista Edmundo del Águila, el congresista Edilberto Curro, congresista Javier Velázquez Quesquén, congresista Vicente Ceballos y quien habla Karina Beteta como coordinadora. Presidente, también es menester informar a la comisión, como ya anteriormente lo había señalado, que como es también de conocimiento de la misma población, que hemos estado suspendido de nuestras actividades parlamentarias, ya que hemos estado cumpliendo la función de representación, muchos colegas en sus regiones y algunos solidarizando con los colegas que habrían sido las regiones damnificadas. En ese aspecto nosotros hemos tenido la reunión de instalación el jueves pasado, donde se ha podido instalar el grupo de trabajo que va a evaluar la problemática de educación básica regular relacionada a directores, subdirectores despedidos, profesores contratados despedidos y homologación de docentes interinos conformada por los señores congresistas antes señalados. El objetivo es elaborar un informe que contenga la evaluación de la problemática de la educación básica regular generado por el despido de los directores y subdirectores de las instituciones educativas, profesores contratados, despedidos y homologación docente, identificando los puntos débiles y frágiles, así como arribar a conclusiones y recomendaciones tendientes a proponer, modificar y o derogar normas según sea el caso, a fin de mejorar la legislación en la materia y plantearlos a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte para su trámite y o procesamiento y de aprobarse, derivarlo al Pleno del Congreso de la República. Los objetivos fundamentales y específicos es proponer, como ya habíamos señalado, modificar o derogar las normas según sea el caso a efecto de mejorar y articular adecuadamente la educación básica regular. Evaluar la problemática actual por la que atraviesa la educación básica regular en sus diversos ámbitos, generado por el despido de los directores y subdirectores de las instituciones educativas, profesores contratados, despedidos y homologación de docente. Como también identificar los puntos débiles y establecer las fortalezas por las que atraviesa la educación básica regular, promover la participación de los diferentes entes que conforman la educación básica regular para plantear soluciones a la problemática que atraviesa y que se encuentra relacionado por el despido, valga la redundancia, de los directores, subdirectores de las instituciones educativas, profesores contratados, despedidos y homologación docente. Recopilar los aportes de los más destacados personalidades especialistas en la materia para proponer las mejoras que requiera la normatividad vigente y sus soluciones consensuadas con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación. ¿Qué es lo que estamos y vamos a realizar? Sesiones con la participación de los diferentes entes que conforman la educación básica regular, esto es el Ministerio de Educación, especialistas docentes y representantes de directores y docentes también despedidos. Recabar los informes necesarios y sostener reuniones de trabajo con los entes del Estado vinculado al tema que nos ocupa. Llevar a cabo visitas inopinadas a las instituciones educativas que conforman la educación básica regular para recabar las necesidades, inquietudes, verificar también las potencialidades que existen. Presidente, como hemos señalado, los motivos que posiblemente hayan retrasado quizás tener mayores avances a este grupo de trabajo, ya los he mencionado. Sin embargo, también los colegas congresistas estamos haciendo trabajos en conjuntos como también en forma individual a efectos de hoy nos reunimos a las 12:30 y estaremos concluyendo con los aportes de los colegas congresistas integrantes de este grupo de trabajo a fin de poder en su momento, cuando usted
también lo crea pertinente, nos convoque poder sustentar ya las conclusiones que habría arribado la comisión a la cual ustedes nos han encargado. Gracias, presidente. Gracias, congresista Karina Beteta. Vamos a... congresista Ochoa, tiene el uso de la palabra. Presidente, muy buenos días, colegas. Buenos días con todos y con todas. Presidente, solamente para intentar que nos pueda ayudar a precisar la congresista Beteta sobre el tema, o a través de su presidencia, presidente, poder ayudar a determinar lo siguiente. Este equipo de trabajo tiene o tenía que ayudarnos a entender tres aspectos fundamentales y rápidos. Es decir, hay docentes, directores despedidos que han sido irregularmente retirados de su cargo. O sea, la respuesta es bien concreta. ¿Qué hacer con los directores que fueron retirados irregularmente de su cargo? Entonces, lo que tiene que analizar la comisión es, ¿disponemos la reposición o qué mecanismo legal encontramos para que el Ministerio de Educación reponga de inmediato a estos docentes, directores, retirados de sus cargos irregularmente a través de una prueba que la hizo implementar el señor Saavedra cuando era ministro? Para ello no tiene que analizar todo el sistema educativo de educación básica, para eso hay una comisión de educación básica de esta comisión de trabajo, o sea, hay un grupo de trabajo. Por otro lado, se ha señalado que hay docentes que estaban con nombramiento interino, que además cuentan con el título pedagógico y que presentaron su título pedagógico a destiempo, que también fueron retirados del sistema y que el Ministerio de Educación se ve obligado ahora a contratar jóvenes egresados de la secundaria versus docentes que fueron también retirados de sus cargos, también despedidos, ¿no es cierto?, con más de 25 años de experiencia. Estos docentes que estaban con nombramiento interino, que fueron, entre comillas, despedidos también por la gestión del Ministerio de Educación, ¿cuál debería ser el destino? La señora ministra Martens, con usted, señor presidente, cuando ustedes aprobaron la modificatoria de la ley de la reforma magisterial, se comprometió con usted reponer a esos docentes que tenían título. Y la señora ministra no ha cumplido esa propuesta o eventualmente todavía no tiene la respuesta técnica para hacer cumplir ese mandato que a su vez se comprometió en la comisión permanente del Congreso. Y en segundo término, y en tercer término, es el caso de los contratados. ¿No? Entonces, y lo que se tiene que ver en el caso de los contratados es que se había dicho que se estudie el caso de adelantar la nivelación remunerativa de los docentes contratados, porque no es justo que ellos, ejerciendo las mismas funciones que un docente nombrado, puedan estar ganando 1.240 y pico soles mensuales. Entonces yo creo que en ese sentido, presidente, solicito al grupo de trabajo que sea más concreto y específico y en el pronunciamiento más directo, porque de acuerdo a la propuesta es que se va a analizar aparentemente toda la educación básica, y esto sí nos permitiría demorar mucho en tiempos y en plazos, de manera que estos puntos concretos que tienen que ver con reposición de derechos y con ejercicio de derechos en el caso de los docentes contratados se resuelva de inmediato. Muchas gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra con esta Karina Beteta. Gracias, presidente. De acuerdo con lo que ha señalado el colega Ochoa, sin embargo, presidente, también he manifestado cuál ha sido el inconveniente luego de que ustedes nos encargaron a este grupo de trabajo y también son conscientes que luego no ha habido la actividad parlamentaria. Yo tengo que ser respetuoso, por más coordinadora no voy a traer mi propuesta que yo creo conveniente en ese aspecto. Esto se tiene que consensuar y hacer un trabajo con todos los integrantes. Por ello he señalado que recién el jueves nos hemos instalado el grupo de trabajo. Hay que ser formales. Acá no vamos a trabajar en forma como se nos
entendemos la preocupación, entendemos la necesidad de urgencia. Lamentamos que recién nos encargaron a nosotros también este trabajo. Si hubiera sido desde agosto, las cosas hubieran sido diferentes, presidente. Por ello es de que he señalado, nosotros hoy día a las 12:30 nos vamos a reunir con todos los integrantes y cuando ustedes crean pertinente nos señalan y estaremos trayendo nosotros el informe de las conclusiones que ha observado el colega Ochoa. Estamos nosotros reconociendo que ese es nuestro trabajo que vamos a hacer. Pero vuelvo a señalar, nosotros no podemos traer un informe a la comisión de lo que solamente ha trabajado la coordinadora. Esto tiene que ser consensuada con los integrantes. ¿Y dónde se consúa? En un debate amplio que vamos a hacerlo en el mismo grupo de trabajo con todos los integrantes. Es lo que puedo informar, presidente. Gracias. Congresista Javier Velázquez, en el uso de la palabra. Presidente, gracias. Yo estoy de acuerdo con lo que ha planteado el congresista Ochoa. Este encargo que nos ha dado la comisión básicamente tiene 3 puntos. Primero, evaluar, pronunciarnos por la infracción que cometió el gobierno anterior al artículo 38 de la propia ley que dio, la 29944, que establecía claramente que los directores que habían accedido a esos cargos por concurso público deberían ser sometidos a una evaluación de desempeño. Una evaluación de desempeño que tenía criterios muy objetivos, indicadores de gestión, e inclusive la propia ley y su reglamento establecían quiénes eran las personas encargadas de hacer esta evaluación de desempeño. Como en la gestión anterior se creía que la Comisión de Educación era un cuartel y todo se sacaba a caballazo, a los directores que habían accedido a esos cargos por concurso público los sometieron a una evaluación como a todos, con criterios subjetivos de conocimientos cuando la ley misma enviaba que se haga una evaluación de desempeño. Yo presenté un proyecto de ley para precisar los alcances. Lamentablemente por un voto nos ganaron en la comisión. Por eso yo creo que el Parlamento tiene que pronunciarse al respecto. Segundo es sobre el nombramiento de los profesores interinos. Qué bonito, qué fácil es decir ahora, después de 15, 20 años, cuando de repente, inclusive hoy día las condiciones y las remuneraciones son un poco más atractivas del magisterio, decir, bueno, que se vayan a su casa. Hace 15, 20 años, nadie quería ir al campo, a las zonas rurales, nadie. Yo presento un ejemplo, querido presidente. Cuando yo me titulé como profesor, me llamaron a la dirección en ese entonces regional de educación y por tener título pedagógico, me daban para escoger en la zona urbana, donde yo quería ser profesor, porque a las zonas rurales iban los que no tenían título. Entonces, después de 15, 20 años, así a manos militares los queremos botar a las calles, no me parece. Yo creo que es absolutamente injusto. Y el tema de los contratados es un tema endémico, bro. O sea, si hay un sector donde no es por falta de recursos, sino es por la burocracia, que es lenta, que es morosa, que es eterna. ¿Cómo puede ser que un profesor contratado en educación empieza a trabajar en abril y le pagan en diciembre recién? Y eso lo hemos pasado todos los que hemos sido contratados. Y también lo que ha dicho el congresista Ochoa. Hay un principio universalmente reconocido, a igual trabajo, igual remuneración. ¿Por qué un profesor contratado que realiza las mismas funciones que un profesor nombrado gana la mitad del nombrado? La única diferencia que debe haber solamente es la estabilidad en el cargo, porque no ha accedido por concurso público. Pero lo demás sería que este Parlamento democrático siga legalizando una discriminación que es oprobiosa en una circunstancia como esta. Lo tenemos muy claro, el tema de la emergencia nos ha retrasado un poco, pero como lo ha dicho la presidenta del grupo, en los próximos días vamos a procurar el informe porque tenemos las cosas muy claras. Yo no creo que hay que hacer más que pedirle al Ministerio de Educación una opinión técnica sobre los alcances del artículo 38 de la Ley de Reforma de Educación y sobre los problemas que se plantean y evacuar un pronunciamiento y traerlo y hacer un amplio debate aquí en la comisión. Pero el Parlamento tiene que pronunciarse sobre esta problemática. No se puede hacer una reforma de la educación con el respeto que me merecen aquellos que levantan la bandera de que esto es el gran cambio que hay en el país, sobre los escombros de los derechos de mucha gente que con mucho esfuerzo han hecho sus maestrías, han sacado su título y ahora el Estado no los quiere reconocer. ¿Qué solución habrá? Ya lo veremos. No estamos poniendo en cuestión el legítimo derecho que tienen aquellos directores que han ganado
por concurso hace 2 años, pero este año ya se vence su 3er año. Entonces no queremos que con ellos también se cometan los estropicios que se cometieron con los anteriores. De tal manera que la cosa la tenemos muy clara los miembros de la comisión. Hoy día nos reunimos a las 12 y en los próximos días estaremos evacuando este informe. Gracias. Congresista Curro, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Solamente corroborar a lo que ya me han antecedido en la palabra, en el sentido de que este grupo de trabajo debería abocarse a 3 aspectos fundamentales. Primero, al caso de los directores, de que indebidamente se ha aplicado la ley de reforma magisterial sin obedecer las disposiciones concretas. ¿Cómo se debe evaluar el desempeño de los directores? Se les ha sometido un examen, se les ha sometido un solo examen con varios parámetros, entonces eso ha sido la consecuencia que hayan sido retirados injustamente de sus cargos los directores. Y asimismo, referente a los maestros que tenían nombramiento interino. Eso viene inclusive desde el año 2012, cuando ya había sido emitida la ley de carrera pública magisterial 29062. A partir de ahí no se le ha reconocido inclusive a los maestros que estaban en proceso judicial. Yo creo que todas son cuestiones que tenemos que revisar. Y es más, igual manera, no se les ha aplicado la ley de reforma magisterial tal como dice, para poder evaluar y a raíz de ello, ¿no? Si posible, tal como dice la ley. Entonces, ahora referente a los maestros contratados es clarísimo, es clarísimo. En primer lugar, ahora casi hace más de una semana se ha emitido la modificatoria de la RIM, o sea, remuneración intermensual, en donde hay una fijación en cuanto a las horas pedagógicas, ¿no? Entonces, eso sería afecto a los maestros contratados a partir del mes de noviembre. Entonces, yo creo que no podemos esperar mucho tiempo. Entonces hay que plantear cuestiones muy prácticas. Han dicho muy claramente que igual trabajo, igual remuneración. Entonces esperar hasta el mes de noviembre, mucha diferencia, mientras a los maestros nombrados se les va a asignar este aumento a partir del próximo mes de marzo. Entonces, y no solamente eso, referente a los maestros contratados, sino se les reconoce, por ejemplo, la licencia por fallecimiento de los padres, ni mucho menos, no esa bonificación, y tampoco sus tiempo de servicios. Entonces, son cuestiones que creo que ya debemos empezar a trabajar, y en la próxima sesión debemos tener un informe más claro. Muchas gracias. Las opiniones son valederas. Lo que necesitamos es, con esta Karina Beteta, que el informe se haga lo más antes posible, de tal manera que en forma conjunta podamos hacer una mesa de trabajo, no solamente con el ministro de Economía y con el Premier, sino con la ministra de Educación también, porque no hay lógica. Se habla de que queremos mejorar la educación, pero si no hacemos inversión en la educación, jamás va a mejorar la calidad de la educación. Entonces, hay una ley universitaria que está casi ahí en vilo, donde un docente universitario gana 1.200 soles y luego se dice que no hace investigación. Si solamente su haber total a tiempo completo es 1.200 soles, ¿con qué dinero va a hacer investigación? Entonces no se inyecta dinero para investigación al sector público en cuanto se refiere a universidades. Entonces yo creo que esto necesitamos acelerar para tener una reunión de trabajo con los 3 ministros que acaban de señalar, para que tanto el Premier vea la parte política y el ministro de Economía diga cuando hace el desembolso, y la ministra de Educación con los datos que se va a tener podamos nosotros sacar, digamos, un beneficio para mejorar la calidad de la educación, porque eso es definitivo, eso no está en cuestión o es una incógnita. Si no se invierte en educación en el sector público, no vamos a tener un crecimiento ni un desarrollo, porque ese es el factor que tiene que dinamizar y que tiene que generar crecimiento para nuestro país. Vamos a pasar a invitar a la